Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que ocurren en el Hyundai Sonata. La transmisión Sonata ANAV no cuenta con soluciones técnicas complejas. Solo puede ser tracción delantera, pero hay varias cajas de cambios. Con los motores de gasolina, una transmisión manual solo podría ser de 5 velocidades. Con un motor diésel, podría obtener una manual de 6 velocidades y, además, en el Sonata NF puede encontrar dos tipos de transmisiones automáticas, de 4 y de 5 velocidades. La parte mecánica de las transmisiones sigue funcionando bien y todas las averías que se pueden producir ocasionalmente no son demasiado graves. La vida útil de las juntas homocinéticas es de 180 a 250.000 kilómetros, si, por supuesto, sus cubiertas están intactas y hay lubricante en su interior. En esta generación prácticamente no se producen daños en las estrías de los ejes. Las transmisiones manuales de 5 velocidades han demostrado ser bastante fiables. Entre las deficiencias graves, señalaré solo la tendencia a las fugas de aceite en los automóviles más antiguos y si se pasa por alto el nivel de aceite o se reemplaza raramente, también es posible que surjan problemas con el diferencial y los cojinetes. El rendimiento de la caja de cambios empeora algo con el desgaste de los sincronizadores más cerca de los 200.000 kilómetros y la transmisión se vuelve muy floja a este kilometraje, pero las averías graves son raras. Pero el embrague, su propulsión y los volantes bimasa no pueden presumir de recursos y de bajo coste. El embrague hidráulico con amortiguador no tiene mucho éxito, no funciona muy bien, por lo que muchos propietarios lo retiran. Un volante bimasa puede empezar a golpear después de cientos de miles de millas y entre 150 y 200 probablemente será necesario reemplazarlo. También lo es el kit de embrague. Cualquiera de estos kits permite restaurar completamente el mecanismo y su vida útil no difiere de la de fábrica. Desafortunadamente, el kit de embrague amortiguador del Santa Fe Diesel no encaja aquí. La compresión hidráulica, a pesar de su coste bastante elevado, es algo fiable, pero al menos a veces es necesario cambiar el líquido de frenos y bombearlo. En principio, las fugas son raras, pero el aspecto de la pieza después de 150 a 200.000 kilómetros suele ser terrible, cubierto de suciedad y rastros de fugas de líquido. Con un mantenimiento normal, puede alcanzar fácilmente un kilometraje de 300.000 kilómetros. Las transmisiones automáticas en el NF eran de dos tipos, con motores de 2 litros se instalaba la antigua caja de cambios F4A42, como en los automóviles de la generación anterior, y con motores de 2,4 y 3,3 litros había transmisiones automáticas de 5 velocidades de un diseño similar a 5GF1 / a 5HF1. En principio, las cajas de cambios de estas dos familias difieren mínimamente y todas están basadas en el diseño del exitoso F4A42 de 4 velocidades. No hay nada malo que decir sobre las cajas de cambios de 4 velocidades, son muy fiables. Normalmente, solo ocurren fallas menores en los sensores de velocidad y solenoides, pero las reparaciones son económicas. Aquellos a quienes les gusta conducir pueden tener problemas con el cojinete de agujas del tambor de sobremarcha / engranaje planetario de salida, como resultado de lo cual la caja de cambio sufre mucho, pero esto sucede muy raramente con las cajas posteriores a 2004. Con frecuentes cambios de aceite, la transmisión automática puede considerarse casi eterna. Los caprichos están asociados principalmente con una grave contaminación del aceite y errores de funcionamiento. A la hora de comprar conviene fijarse en los imanes de la transmisión automática para descartar los problemas más graves, pero por lo demás no hay nada que temer, sobre todo porque en el Sonata NF esta caja solo funciona con el motor más débil. En estas máquinas también es posible que se produzcan fallos en los rodamientos, pero aquí la carga sobre los engranajes planetarios también es mayor y el desgaste del motor de turbina de gas es más intenso. El cuerpo de válvulas está configurado de manera más agresiva. Como resultado, los solenoides deben cambiarse con más frecuencia, especialmente el EPC, y es aconsejable cambiar el aceite y el filtro con mucha frecuencia.
Si las cajas de cambios de 4 velocidades solo a una edad muy temprana requerían un cambio de aceite más de una vez cada 40 a 50.000, entonces para una caja de 5 velocidades este es un intervalo de servicio muy deseable desde el principio. La caja con motor de 3,3 litros se distingue por un cuerpo de válvulas, un número diferente de embragues en paquetes y, en versiones posteriores, engranajes planetarios modificados. Su vida útil es menor que la de una transmisión automática para motores de 2,4 litros. Esto se ve afectado por el par notablemente mayor de los motores. En consecuencia, las transmisiones automáticas de contrato no suelen estar en muy buenas condiciones. Pero con un motor de 2,4 litros, las cajas de esta serie funcionan muy bien y su vida útil será constantemente alta con un mantenimiento normal. Un área problemática común para todos los motores del Hyundai Sonata NF es el sistema de refrigeración. Después de 6 a 8 años de funcionamiento, la mala calidad del caucho y el plástico comienza a pasar factura y aumenta la probabilidad de fugas en el sistema y sobrecalentamiento del motor. Es necesario cambiar el anticongelante cada 3 años y controlar constantemente el estado de las tuberías. También preste atención al estado de los ventiladores del radiador y del propio radiador al realizar la compra. Los ventiladores eran ruidosos y juguetones incluso en los coches de 5 años de antigüedad, y ahora muchos Sonatas ya no tienen piezas originales. A los 10 años, en los coches con todos los motores, sería buena idea sustituir los termostatos. Esta pieza no es cara, pero en los motores viejos a veces se atascan. Al reemplazar, es mejor elegir termostatos de 87 grados, estos motores son sensibles a la detonación. Preste atención al firmware del motor, la gente hace circular opciones muy extrañas de los artesanos del taller, diseñadas para desactivar la segunda lambda y quitar el catalizador. Algunos de ellos presentan ajustes francamente bárbaros y perjudiciales para el motor. En Rusia puedes encontrar un coche con uno de 3 motores. Se trata de 4 cilindros en línea de la serie Z con un volumen de 2,0 y 2,4 litros y un motor V6 de gama alta con un volumen de 3,3 litros de la serie Lambda. Los 4 en línea de la serie Z son una creación de la ingeniería global de principios de la década de 2000. Fueron desarrollados por Hyundai/Kia junto con Daimler, Chrysler y Mitsubishi. El diseño de los motores es bastante tradicional, bloque de aluminio, camisas de hierro fundido de paredes delgadas, culata con reguladores de fase y transmisión por cadena de distribución. Es cierto que existen versiones sobrealimentadas y de inyección directa de estos motores. Los motores G4K 2.0 y G4KC 2.4 son un conjunto típico de soluciones de diseño de su época, acelerador electrónico, bobinas de encendido individuales, admisión de plástico, disposición unidireccional con escape detrás del motor. Es cierto que la bomba está en la zona caliente, pero esto no le molesta especialmente. En los coches anteriores al restyling, el escape está diseñado para ser un poco más duradero, pero en cualquier caso hay 2 sondas lambda. En general, todo es habitual, si no fuera por un pero. Al igual que los motores Mitsubishi 4B11/4B12, estos motores resultaron ser una lotería. Desafortunadamente, el desgaste del pistón después de cientos de miles de millas se ha convertido en la norma. Y los motores de 2,4 litros también tienen problemas con la presión del aceite, por lo que aquí puedes experimentar de primera mano los placeres de los muñones del cigüeñal desgastados e incluso el puño de la amistad. Los ruidos iniciales del grupo de pistones se ahogan con éxito con el ruido áspero del funcionamiento de la correa de distribución sin compensadores hidráulicos ni inyectores, por lo que no siempre se pueden detectar a tiempo. Las razones de este triste fenómeno no están del todo claras y existen varias versiones diferentes. Por lo general, todo se reduce a lo siguiente. Dado que los cilindros se elevan solo en el lado cargado, muchos creen que el problema es una lubricación insuficiente del cilindro. Los motores realmente no tienen boquillas de aceite, solo las tienen los Mitsubishi 4B11T sobrealimentados.
En general, instalar boquillas de aceite parece ineficaz, pero las versiones de motores anteriores al rediseño tienen un orificio en la biela a través del cual se lubrica la pared del cilindro cargado. Y con estos motores, los problemas aparecen con menos frecuencia. Mucha gente culpa al aumento de la temperatura del aceite. De hecho, el motor de 2 litros no tiene intercambiador de calor de aceite. Por otro lado, lo tiene el de 2,4 litros, en el que los rayones se producen casi con más frecuencia que en los de 2 litros. Una versión afirma que los motores Hyundai tienen holguras térmicas seleccionadas incorrectamente. Esta versión se ve respaldada por el hecho de que los pistones suelen tener una falda muy desgastada y la elipse del cilindro resulta muy grande. Bueno, tradicionalmente en los motores asiáticos, la sospecha de todos los problemas recae en el catalizador, que aquí realmente se encuentra en lo alto. Esta versión se ve respaldada por el hecho de que en los motores G4KD más nuevos, en los que el colector catalítico es incluso mayor que el del G4K, la vida útil del pistón, en igualdad de condiciones, es incluso más corta. Es muy posible que el problema sea complejo y también esté asociado con la pulverización fallida de gasolina y el lavado de la película de aceite de la pared. En la mayoría de los casos, revestir los cilindros al tamaño nominal e instalar pistones con un espacio térmico ligeramente mayor que el nominal permite obtener una vida útil de más de 150 a 200.000 kilómetros. Por cierto, el motor es muy cómodo de reparar. Las versiones sobre la viscosidad inadecuada del aceite no resisten las críticas. Si vierte aceites a E20, cuando el motor no esté completamente calentado, la viscosidad será mayor que la viscosidad de trabajo de los aceites a E60 y a E40/30. Si existe alguna conexión entre la viscosidad y el desgaste, solo aparece cuando se opera a bajas temperaturas. Y dado que muchos motores todavía recorren entre 200 y 300.000 kilómetros antes de una revisión importante, la versión más probable del problema es el modo de funcionamiento. Por ejemplo, la falta de calentamiento en invierno es bastante capaz de provocar todas las consecuencias antes mencionadas y el fabricante recomienda directamente no calentar el motor antes del viaje. Y los pilotos, que cada vez hay más en las carreteras, tienen motores que no duran mucho después. Pero un calentamiento mínimo permite superar el problema con éxito, y en los automóviles de propietarios entusiastas, la vida útil del motor es notablemente más larga, no hay raspaduras ni mayor desgaste del grupo de pistones. Otro problema con estos motores es la caída de la presión del aceite debido al desgaste de la bomba de aceite y la unidad del eje de equilibrio. La unidad de eje equilibrador montada con una bomba de aceite de 2 secciones es otra bomba de tiempo. Además, el bloque con el número 23.300 a 25.200 se considera el más problemático, las versiones posteriores son notablemente mejores. Es cierto que el precio de una pieza nueva es muy elevado y la versión del coche solo se puede comprobar quitando la bandeja. Un sistema complicado con 2 secciones de bomba y una válvula reductora de presión de carrete atascado es extremadamente poco confiable, lo que provoca una caída de la presión del aceite y todo tipo de consecuencias desagradables. Después de 2007, se empezó a instalar una bomba de aceite simple en un motor de 2 litros, como en los motores Z2G4KD. Además de reemplazar el conjunto del eje equilibrador por una nueva versión, el problema se puede solucionar de 2 formas más. La instalación de un nuevo resorte de válvula reductora de presión ayuda mucho, lo que se recomienda hacer después de 150 a 180.000 kilómetros con cualquier bloque de ejes equilibradores. Al mismo tiempo, puede comprobar el estado del pistón de la válvula presionándolo con el dedo y comprobando que se mueve suavemente en el canal. La segunda opción es instalar una bomba nueva de G4KD. Esta operación es notablemente más cara, habrá que sustituir la rueda dentada del cigüeñal 23.121 a 25.000, la parte superior del cárter barra diagonal tapa del cigüeñal por un soporte para un tensor nuevo, instalar un cárter nuevo de 21.510 a 25.001 y la propia bomba de aceite 21.310. Menos 25.001 del motor KD.
Sin embargo, a veces una caída de la presión del aceite se asocia con una caída banal del nivel de aceite. Los motores después de 200.000 kilómetros son propensos a tener anillos atascados y buen consumo, pero el motor no tiene sensor de nivel. Ajustar las válvulas entre 60 y 90.000 kilómetros no es engorroso, pero las lavadoras son caras y es difícil hacerlo en un garaje. Una presión de aceite insuficiente y válvulas no ajustadas también pueden acelerar el desgaste del árbol de levas. Aunque es posible matar los árboles de levas solo con un alto kilometraje, lo que se complica por el desprecio por el motor. Si se quitan los catalizadores a tiempo y se mantiene adecuadamente el motor, a veces puede durar 350.000 kilómetros. Es una pena que le falte estabilidad y los desgastes y una caída repentina de la presión del aceite siempre penden sobre él como una espada de Damocles. En los motores G4KC de 2,4 litros, la situación se complica algo por los intentos de utilizar aceites de baja viscosidad, que terminan en desastre. Aquí el cigüeñal está más cargado y la bomba de aceite estuvo en un bloque con ejes de compensación hasta el final de la liberación, lo que aumenta el número de víctimas por la caída de aceite. El desgaste del revestimiento casi siempre termina en desgaste o incluso en la rotura del cigüeñal. Las consecuencias en forma de un bloque roto y de Stalingrado también son bastante probables. La situación con el recurso es la misma. Si tiene suerte, recorrerá más de 300.000 kilómetros. Pero la mayoría de las veces la operación termina con raspaduras en un kilometraje bajo o con una caída de la presión del aceite en un kilometraje de 150 a 200.000, después de lo cual el motor se envía a reparación o a un vertedero. El intervalo de cambio de aceite deseado para todos los motores de esta serie es de un máximo de 10.000. En verano, no se pueden utilizar aceites de baja viscosidad y en invierno, asegúrese de llenar con aceite con una viscosidad de 0 vatios o, en casos extremos, 5 vatios, y asegúrese de calentar el motor durante al menos un par de minutos. Y hasta que se caliente por completo, no lo cargues demasiado, no salgas de los ventisqueros, no arranques el motor, especialmente si no estás seguro de la calidad y el nivel del aceite. Y a pesar de la simplicidad del motor, no vale la pena repararlo por parte de trabajadores de taller densos, requiere limpieza, precisión y meticulosidad en el trabajo. Los motores V6 de la serie G6DB, lamentablemente, se caracterizan por muchos de los problemas de los 4 en línea. El apetito de aceite debido a un grupo de pistones fallido está presente aquí en su totalidad, y la más mínima caída del nivel de aceite provoca el desgaste de las camisas. El recurso de la cadena de distribución deja mucho que desear. Después de cientos de miles de kilómetros es posible que sea necesario cambiarla. Y el motor comienza a consumir aceite incluso con recorridos de hasta cientos de miles, especialmente para los corredores. Más cerca de los 200.000, el apetito por el petróleo ya es estable, entre 200 y 500 gramos por 1.000 kilómetros, y con recorridos superiores a 250 a 300.000 aumenta hasta el litro. Aquí hay 2 catalizadores y, con un apetito aceitoso, comienzan activamente a espolvorearse en los cilindros. Los precios de las piezas de repuesto para este motor son notablemente más altos que los de los 4, y se necesitan más. Con una descoquización oportuna o una elección exitosa de aceite, un intervalo corto de cambio de aceite y un mantenimiento de alta calidad, el motor puede complacerlo con un buen recurso, pero, desafortunadamente, estas opciones son raras. Y las unidades de contrato son escasas. Los SUV pesados de Kia y Hyundai, en los que estos motores duran incluso menos que los de los turismos, tienen una gran necesidad de ellos. Esta es toda la información sobre los problemas del Hyundai Sonata NF. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.